Muy bien, vamos a repasar el operón de la lactosa y sus usos. He notado que es un tema muy complicado, lo es. Sin embargo, creo que si empezamos a estudiar desde el principio, desde qué es el operón de la lactosa, qué codifica, creo que va a ser mucho más sencillo para todos. Entonces, recordemos, este es un medio que ustedes conocen desde casi el tercer semestre de su carrera, es el Agar-McConkey. Es un medio diferencial, nos permite justamente diferenciar bacterias y selectivo también, y nos permite diferenciar bacterias LAC más, LAC positivos, bacterias LAC menos. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que son bacterias que pueden utilizar la lactosa como una fuente de carbono, y el medio, dentro de sus características que tienen, nos permitirá diferenciarlas. Aquellas que son LAC más serán colonias rositas, rojas, y aquellas que son LAC menos serán blancas o transparentes. Ahora, ¿qué involucra el llevar a cabo este proceso? ¿Qué involucra para una bacteria, para un organismo, utilizar la lactosa? Bueno, la lactosa es un disacárido formado por lactosa y por glucosa, ¿sí? La beta-galactosidasa es una enzima que rompe este enlace glucosídico y el resultado de la reacción será lactosa y glucosa. Así, estas azúcares, la glucosa y la galactosa, pueden ser utilizados para la obtención de energía y los distintos procesos celulares que tienen estas bacterias. Ok, ¿quién realiza esto? En las bacterias, la beta-galactosidasa es la enzima que lleva a cabo este proceso. La beta-galactosidasa es una enzima que actúa como tetrámero. Son 4 monómeros de la enzima que se unen, forman sitios activos y realizan las reacciones. Cada uno de estos monómeros, aquí los podemos ver en azul claro, y atrás están otros dos en azul oscuro. Cada uno de ellos están constituidos por 1023 aminoácidos. Saquemos la cuenta. ¿Cuántos será en un gen? En un momento lo veremos. Estos cuatro monómeros que forman el tetrámero de la enzima activa, y aquí representados en azul, azul claro y azul oscuro, tendrán 4 sitios activos en los cuales se posiciona su sustrato, ilustrado en este dibujito con colores rosa. Aquí se ven 2. ¿Sí? Ahí está el sitio activo de la enzima. Es decir, es el sitio donde se llevará a cabo la reacción que acabamos de mencionar, esta, de desdoblar, de romper el disacárido. ¿Sí? Todas las diapositivas tienen su referencia aquí abajo para cuando las quieran consultar. Muy bien. ¿En dónde está codificado? Tomemos a nuestro caballito de batalla. ¿En dónde está codificado esta enzima? Está codificado en el operón LAC, en el gen LAC-Z. Y si tomamos nuestro mapa de nuestro manual, en donde todavía se hacía un mapa en minutos, de acuerdo a la transferencia que realizaban por conjugación, veremos que aquí está el minuto 0 y veremos que el operón de la lactosa está aproximadamente en el minuto 8. Estos genes que codifican para la utilización de la lactosa están constituidos en lo que conocemos ahora como el operón de la lactosa. Y en un momento lo revisaremos adecuadamente. Muy bien. Ya vimos el dónde está, en qué posición física en el mapa de la bacteria de Escherichia coli. Ahora, ¿qué lo constituye? ¿Qué constituye este locus? Recordemos que un locus es un sitio físico en un genoma, en un DNA determinado. Está constituido por varios elementos. Tiene 4 genes, LAC-I, LAC-Z, LAC-Y y LAC-A. Además, tiene otras secuencias que son importantes para la expresión de este gen, que se conocen como LAC-P, el promotor, y LAC-O. Por sencillez, se ha distribuido, se ha dividido este operón en 2. Las secuencias reguladoras, que involucran al gen regulador LAC-I, al promotor y al operador. Y los genes estructurales, que
Estos genes se nombran así porque codifican para proteínas que van a tener funciones en el catabolismo de la lactosa. La propia beta-galactosidasa está codificado en el primer gen después del promotor. LAC-Y codifica para una permeasa y LAC-A para una transacetilasa. Muy bien, la beta-galactosidasa ya hablamos, ya dijimos que es una enzima que desdobla la lactosa. La permeasa es una proteína de membrana que permite el paso del azúcar, del disacárido, al interior de la célula. Se necesitan por lo menos estos dos para poder tener un sistema funcional, para que la bacteria pueda utilizar a la lactosa. Ok, vamos a ver ahora cómo funciona todo esto. No se asusten, esto es lo que tenemos que entender al final del operón de la lactosa. Esto lo tenemos que entender. Aquí están los elementos que les acabo de describir. LAC-I faltaría acá, LAC-P, faltaría LAC-O, LAC-Z, LAC-Y y LAC-A. LAC-Z codifica para la enzima, aquí en color morado. LAC-Y codifica para la permeasa, que como les dije, se localiza en la superficie de la célula y permite la entrada de la lactosa. ¿Ok? No vamos a complicarnos con esta otra parte, pero eventualmente se debe de entender. Vamos a continuar. Ok, ya tenemos a los elementos. Antes de empezar a describir cómo funciona cuando hay o no hay lactosa, vamos a tener que entender cómo está estructurado los genes y las regiones que les acabo de describir. LAC-Z, LAC-Y y LAC-A forman un operón. Los operones son elementos genéticos de genes acomodados, como se puede ver aquí, en fila o en hilera, cuya transcripción depende de un promotor que está enfrente o río arriba del primer gen de este operón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos tres genes no van a tener cada uno su promotor, van a tener un solo promotor que cuando transcriba va a generar un RNA policistrónico que va a contener a los tres genes, la información necesaria para que cuando se traduzca se produzcan las proteínas codificadas por estos tres genes. Eso es un operón. Los operones pueden ser de 2 genes, que sería bisistrónico, pueden ser de 3, de 4, hay operones de 20 genes, y todos empujados por un promotor que está río arriba del primer gen del operón. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de un operón. Y este es el operón de la lactosa. Muy bien. Vamos a empezar. ¿Qué ocurre en una bacteria cuando no hay lactosa? Cuando está creciendo con otra fuente de azúcar, glucosa, gilosa, algún otro azúcar, glucosa. En ese momento, LAC-I es transcrito y traducido y produce una proteína que se llamará así. Recuerden, los genes son en cursiva, las proteínas se ilustran así. La proteína codificada por LAC-I es un regulador transcripcional con la capacidad de unirse a una región en el DNA. ¿A qué región en el DNA se va a unir? Se une a una región localizada entre el promotor y el gen estructural para la beta-galactosidasa, LAC-Z. Esta región a la que se une el represor se le conoce como un operador. Por cuestiones clásicas, por cuestiones de historia, siempre se le va a quedar el nombre. Cualquier lugar en el DNA donde se una un represor se le conocerá como un operador, por historia. Ok, entonces, cuando la aquí se transcribe, se traduce, se pega en la CO, en el operador. Al unirse aquí, si se fijan, está estorbando, se encima un poco sobre el promotor. ¿Qué origina esto? Que la RNA polimerasa no va a poder unirse al promotor, ¿ok? Y por lo tanto no hay transcripción ni traducción. No hay actividad de la enzima beta-galactosidasa. Ese es el resultado. Si no se transcriben estos genes, no hay enzima que pueda tener actividad ni tampoco pueda ser detectable por algún medio. Ok, eso es cuando no hay. En este momento el sistema está reprimido. El gen represor está funcionando y es un sistema donde ocurre represión o donde está reprimido. Muy bien.
¿Qué pasa cuando adicionamos lactosa al medio? Muy importante, se debe de acabar primero la glucosa, pero vamos a olvidar eso. Vamos a suponer que adicionamos lactosa. Ok. ¿Qué ocurre cuando hay lactosa en el medio? Aquí la lactosa la ilustré con un colorcito rosa para recordarnos al McConkey en un circulito. Entonces, cuando hay lactosa en el medio, la lactosa, una vez dentro de la bacteria, es transformada en alolactosa y es reconocida por Lucky. Lucky, además de tener una región en su secuencia de aminoácidos para unirse, que le permite unirse al operador, también le permite reconocer la lactosa. Cosa muy interesante, cuando la lactosa se une, es reconocida por Lucky, cambia su estructura y se despega. ¿Sí? Entonces, lactosa en el medio se une a Lucky cambia su conformación y ya no se puede pegar al DNA, se despega. O simplemente ya no se pega si estaba en el citoplasma. Al despegarse Lucky, la RNA polimerasa ahora sí puede entrar al promotor, al LACP, y transcribir. Y cuando transcriba, va a producir las proteínas codificadas en el operador, en el operón, en el operón, y esto tendrá actividad. Esta bacteria será LACMA, si le pones lactosa será activa. ¿Muy bien? Ok. Entonces se producirá laczeta, la enzima, la beta-galactosidasa, la permeasa permitirá que pase la lactosa más rápidamente. Habrá entonces la enzima en el citoplasma y empezará a desdoblarla y obtendremos glucosa y galactosa. Entonces, conforme hay más enzimas, se empieza a agotar la lactosa. ¿Qué pasa cuando se acaba toda la lactosa? Pues la aquí ya no hay quien, ya no está unida a la aquí, entonces la aquí ya se puede volver a pegar al operador y volverá a apagar al sistema. ¿Sí? Es un sistema de retroalimentación que permite a la bacteria expresar las enzimas cuando se necesitan. Cuando ya no se necesitan, se vuelve a apagar. Es un encendido y un apagado. Es como la luz. ¿Sí? Como el switch de la luz, me refiero. Ok. Bueno. Otra vez ya no se puede unir la RNA polimerasa, se acabó la transcripción y ya no hay más enzima. Espero se haya entendido el funcionamiento simplificado del operón de la lactosa. ¿Ok? Ahora, ¿cómo utilizamos este conocimiento en los sistemas de clonación y expresión, que es donde yo veo que hay más confusión y que no se termina de entender? Ok, regresémonos al principio. ¿Cuáles son los elementos que la componen? Ya tenemos al represor, el promotor, el operador y los genes estructurales. Muy bien. Vamos a enfocarnos en que en los sistemas de clonación y expresión se utilizan dos elementos principalmente de todo este sistema. Realmente son tres, pero se utilizan dos. Se utilizan el promotor y el operador. Y la enzima. Ahora, la enzima LACZ, la beta-galactosidasa, tiene una propiedad excepcional. Necesito descubrir quién fue el que se dio cuenta de esto, pero al LACZ, si ustedes le quitan los primeros 14 aminoácidos que están codificados al inicio, por supuesto, del gen, la enzima ya no es activa. ¿Sí? Así, si le quitan cuando se transcriba y se traduzca y produzca una proteína que le falta un pedacito, 14 aminoácidos, no va a ser activa. Pero si ustedes le proporcionan en una secuencia complementaria de DNA la secuencia de nucleótidos que codifiquen para la porción alfa, esos 14 aminoácidos que estaban aquí, entonces, cuando se transcriba y se traduzcan estos 14 aminoácidos, se van a poder unir y van a generar una enzima activa que va a reconocer a la lactosa y la va a poder desdoblar. A esto, en su conjunto, se le conoce como alfa complementación. A este péptido de 14 aminoácidos codificado al inicio se le conoce como péptido alfa y al resto se le conoce como péptido omega o porción omega. Esta porción del gen codifica para el amino terminal de la proteína y esta porción del gen codifica para el carboxilo. ¿Sí? Ojo, esto tiene que estar en un elemento genético que puede ser el cromosoma o un plásmido
Y este alfa, este pedacito, tiene que estar en otro. Normalmente está en un plásmido. ¿Ok? Esperamos que ya se haya entendido. Se puede partir la proteína en dos porciones no iguales. Una con un pedacito alfa y una con otro pedazo muy grande, omega. Juntas conforman una enzima activa. Y esto es la alfa complementación. ¿Cómo la utilizamos? A ver, recordemos, ya tenemos esto, LAC-P. Tomamos solamente LAC-P, LAC-O y LAC-Z. Y vamos a colocarlos en diferentes lugares. Tomemos solamente LAC-Z omega y lo colocamos en el cromosoma de una bacteria. Por ejemplo, en la DH5 alfa o en la DH10B. Este, por supuesto, necesita un promotor. No lo pongo aquí, pero tiene que tener un promotor que le permita expresarse. Acá necesitamos a LAC-Y para que pueda pasar la lactosa. Pero no voy a complicar el esquema más. Y a LAC-P y LAC-O lo voy a poner en un plásmido, justo río arriba de la secuencia que codifica para el péptido alfa. Esta de acá ya no tiene la secuencia que codifica para el péptido alfa. Debí ponerla aquí. Ok, lo modificaré en la siguiente. Mientras que este pedacito que estaba aquí se lo pasé al plásmido. Entonces, en el plásmido tengo LAC-P, LAC-O y la secuencia necesaria para codificar el péptido alfa. Y en el cromosoma tengo a LAC-Omega, que es LAC-Z, que no tiene esta porción ya. ¿Ok? Entonces, uno está en el cromosoma, otro está en el plasma, en un plasma. ¿Cómo utilizo esto para poder en los sistemas de clonación? Nada más para recordar, si esto está en un plásmido, está todo en la misma bacteria, y esto está en el cromosoma, esta producirá la porción omega, esta la porción alfa, y como lo dije en la diapositiva anterior, van a poder conjuntarse y formar una enzima activa, la cual reconocerá la lactosa y la desdoblará, ¿sí? Dando un fenotipo de LAC+. Ok. ¿De qué me sirve tener esa parte en el plásmido? Ya vamos avanzando, ya lo dividimos el sistema. Tenemos en el plásmido al promotor, al operador y a la secuencia que codifica para el péptido alfa. En el péptido alfa, en la secuencia que codifica para el péptido alfa de la beta-galactosidasa, varios investigadores hace mucho tiempo modificaron esta región para poder introducir un sitio de multiclonación. Recordemos, un sitio de multiclonación es un sitio que contiene muchos sitios de restricción únicos porque solo están aquí y no están en ninguna otra parte del plásmido. ¿Ok? ¿Para qué? Para que yo pueda digerir y poder clonar algo. ¿Sí? ¿Qué cuidados tuvieron que tomar esos investigadores que lo hicieron? Tuvieron que tener cuidado de no romper el marco de lectura y de que el péptido alfa todavía fuera funcional con las modificaciones que hicieron para que aquí hubiera sitios de restricción que no rompieran el marco, que permitieran que todavía se produjera el péptido alfa y pudieran utilizarlo eventualmente. Entonces, si yo tomo una enzima de aquí, la que quieran, BAM-H1, y digiero, voy a linearizar el plásmido justo aquí. Entonces tendré un pedacito acá, el DNA del plásmido linearizado, el promotor, la CO y acá el otro pedacito. Supongamos que cortó aquí. ¿Ok? Vamos a ver cómo lo utilizamos. Yo quiero clonar el gen Z. ¿Cómo le hago? Recordemos lo que ya hemos visto en el laboratorio y en la teoría. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que digerir mi plásmido con una enzima, digerir el gen Z con las enzimas que me permitan la integración en esta región y ligar. ¿Sí? Tengo que diseñarlo de tal forma que aquí, por ejemplo, si hay BAM-H1 y yo corté BAM-H1, pues aquí haya BAM-H1 y acá haya BAM-H1 y yo haya digerir. Una vez que digerí el plásmido y el gen, ya los tengo en las formas listas para ligarse, debo adicionar la T4-DNA ligasa, que permitirá que esto se ligue y forme un DNA recombinante. ¿Sí? Esto es un ejemplo usando una sola enzima de restricción, pero yo les había hablado de que pueden utilizar dos enzimas, BAM-H1 y HindI3, pero su gen que van a clonar tiene que tener esas dos enzimas también aquí. Ahora, ya que tengo la ligación, ¿qué hago? Transformo. Es decir, lo voy a meter a una bacteria que permita que esto se replique y genere muchas copias del gen del plásmido recombinante. ¿Cuáles son mis probabilidades?
Una probabilidad es de que mi plásmido, el original, se religue y vuelva a formar el plásmido que era antes. La otra es que no se ligue y quede lineal. Y la última es que tenga yo éxito y logre clonar mi gen Z en medio de donde estaba codificado el péptido alfa y enfrente del promotor, del AC y el operador. ¿Cómo voy a saber que funcionó esto cuando yo transformo en una bacteria? Ok, ¿qué pasa si se transforma el DNA linearizado, el que no se religó? Pues no pasa nada, nada, porque esto como no está religado, no es un replicón, no puede replicarse y la bacteria que tenga esto no podrá crecer, ¿sí? No podrá crecer. Recuerden que a esto le tengo que adicionar un antibiótico que estará codificado en el plásmido y yo voy a seleccionar con un antibiótico. No hay nada, no crece cuando transforman con un plásmido linearizado, ¿sí? ¿Qué pasa si se transforma, entra a una bacteria el plásmido que se religó en donde no logré clonar mi gen? Pues sí crecerá, porque esta bacteria que contenga este plásmido podrá crecer porque este plásmido se replicará, se expresará el gen de resistencia al antibiótico que yo le ponga. Y como el péptido alfa está completito, está íntegro, si yo a este medio le pongo XGAL y el IPTG, voy a obtener colonias azules, porque la beta-galactosidasa está activa. ¿Qué pasa si tengo éxito y logro clonar el gen en medio de la secuencia que codifica para el péptido alfa? Se tendría una situación de este estilo, ¿sí? Como ya se insertó el gen en medio de la secuencia del péptido alfa, ya no se puede producir el péptido alfa, ya no hay alfa complementación y las colonias serán blancas cuando le pongas X-gal al medio. ¿Okay? A esto que les acabo de escribir se le conoce como inactivación insercional del gen LAC-Z. Tengo que corregir. ¿Sí? Esa es la inactivación insercional. ¿Qué es lo que yo quiero si yo estoy trabajando para clonar un gen y tengo un sistema como este? Pues yo quiero esto. Voy a obtener una mezcla de colonias en mi transformación, en mi placa que tiene XGAL. Y voy a obtener únicamente estas dos variantes. Recuerden que la lineal no se puede replicar y las bacterias que lo tengan se van a morir. No van a poder replicarlo ni van a poder expresar el gen de resistencia al antígeno. Aquellas bacterias que se transformaron con el plásmido religado serán las azules. Y no me sirven porque es el vector original. Aquellas que son blancas tendrán insertado un gen, muy probablemente un gen, en medio de la secuencia que codifica para el péptido alfa y por lo tanto no producirán el péptido alfa y no hay alfa complementación y estos son los plásmidos que a mí me sirven. ¿Ok? Espero que con eso haya quedado entendido. No puede ser y si no, lo revisamos en las dudas. ¿Sale? Bueno, muchas gracias y espero que les sirva. De todas maneras lo repasamos en clase.